Un saludo muy especial, amada iglesia, amados amigos que nos pueden ver por medio de la transmisión. En esta hora, muy agradecido con Dios y contento de poder brindarles una pequeña porción de su palabra. Amén. Y se encuentra en el libro de Lucas 22:39. Habla acerca de la oración. Un ejemplo muy hermoso que nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y dice, saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla, oró, diciendo, Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Damos gracias a Dios por su bendita palabra. Y es un pasaje muy hermoso que hemos podido leer en esta hora. Y es que Dios nos deja establecido en la palabra varios aspectos muy hermosos de lo que es la oración. Durante mucho tiempo se nos ha predicado, se nos ha enseñado que la oración es hablar con Dios. Y ciertamente lo es. La oración es hablar con nuestro Dios. Pero la oración tiene unos aspectos muy hermosos que como cristianos tenemos que tener presente en nuestras vidas. Y comenzando el texto que acabamos de leer, dice que salió como solía hacerlo. Esto nos demuestra que para nuestro Señor Jesucristo la oración era parte de su vida. La oración en Él, más que un compromiso, más que una costumbre humana, era una necesidad en su vida. Y eso es lo primero que quiero que entendamos en esta hora, de que la oración para nosotros como hijos de Dios, como verdadero cristiano, tiene que ser una necesidad en nuestras vidas. Tiene que ser común en tu vida apartar un tiempo para orar y acercarte a tu Padre, como el maestro lo solía hacer. Dice que era común en él, lo solía hacer. A cada instante Jesús sacaba tiempo para ir a conversar con Dios. Y eso es lo primero que tiene que haber en nuestras vidas, hacer que la oración en nuestras vidas sea una necesidad. Pero también dice que los discípulos le siguieron. ¿Y qué nos muestra con esto? Es que cuando tú pones la oración de primero en tu vida, cuando la oración se convierte en una necesidad en tu vida, la oración va a traer a tu vida grandeza. Dios va a levantar un ministerio grande, te va a hacer un líder, Dios te va a poner como un ejemplo donde quiera que pises, porque te has acercado a Él y la oración está haciendo lo que Dios ha establecido en tu vida. Y dice que se apartó de ellos como a distancia de una piedra. ¿Qué quiere decir o qué quiere expresar Dios con esta palabra? Es que en nuestras vidas tiene que haber un momento de intimidad con Dios. Un momento donde tú digas, este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo que yo he apartado para acercarme a mi Padre. Es el tiempo que yo he apartado para buscar de su presencia, para que Él me hable, para yo desahogarme, para yo poder acercarme al Maestro. Por eso es que Jesús, Él acepta la compañía de sus discípulos. Y es bueno venir a la iglesia, adorar a Dios como hermanos, juntos en armonía. Y Dios hace cosas grandes, pero es más hermoso cuando tú te acercas en el secreto al Señor. Porque es allí donde Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Es allí donde Dios te va a revelar. Es allí donde Dios te va a hacer ver lo que verdaderamente Él tiene para ti. Por eso que es necesario que en nuestras vidas haya un espacio de oración íntimo con nuestro Dios. Haya un altar en tu vida donde tú te acerques al Maestro. Por eso Jesús toma distancia y se acerca a Dios.
Pero me llama mucho la atención la oración breve que nuestro Señor hizo. Jesús, recordemos que Jesús era Dios encarnado, pero no dejaba de ser Dios. Pero cuando Él se acerca a la oración, cuando Él se acerca a hablar con su Padre, me llama la atención de que Él llega de una manera tan sublime. Él llega de una manera tan hermosa. Jesús le llega, Padre mío, porque tenemos que ser agradecidos cuando nos presentemos ante la presencia de Dios. No podemos llegar ante la presencia de Dios simplemente a dar quejas, a presentar peticiones, a veces le recriminamos a nuestro Dios. Pero quiero que entiendas que cuando te acerques en oración a Dios, llegues con un corazón agradecido ante Dios. Y exprésale cosas hermosas, dile, Padre, te amo, exalta a tu Dios. Y luego expresa tu petición, porque a Dios le gusta que a nosotros le pidamos. Dice la Biblia que lo que pidamos al Padre en oración, Él lo hará. O sea que Él acepta que nosotros le pidamos. A Él nos reta a pedirle en oración. Pero hay un orden para las oraciones. Sea agradecido, exalta a tu Dios y expresa lo que vienes a expresarle a Dios. Y es muy hermoso la forma que Jesús se le acerca a Dios. Porque a veces pensamos que en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, nos vamos a alejar de Dios. Y es cuando más tenemos que acercarnos a Dios. En ese momento Jesús estaba cerca de su crucifixión. Estaba en el Getsemaní. Pocas horas después Jesús iba a ser apresado, iba a ser juzgado. Y conocemos la historia de Jesús. Y Jesús sabía lo que estaba pronto a venir. Por eso es que Él le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero recuerda, y dice, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios en todo momento. Y aunque sea muy difícil el momento que estés pasando, aunque sea muy fuerte la situación que te rodea, recuerda que es la voluntad de Dios. Y si Él te lleva es porque sabe que tú vas a aguantar y Él te está capacitando para cosas grandes en medio de tus circunstancias. Por eso es que es necesario conocer estos aspectos de la oración, que son muy hermosos y el Señor nos los deja establecidos en su palabra. Amados hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga y les damos gracias a nuestro Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, Padre. Gracias por esas vidas que nos pueden ver, mi Rey bendito. Gracias por tu pueblo, Dios. Gracias porque día a día nos enseñas y nos canalizas, Padre. Gracias, mi Dios. Amén.